Bueno, genial, genial. Bien, articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es la unión de dos huesos o más huesos. Existen tres tipos de articulaciones. Tenemos la sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Las sinartrosis son las articulaciones que no tienen movimiento, ninguno, cero. Las anfiartrosis son las articulaciones que tienen poco movimiento y las diartrosis son las que tienen movimiento. Dentro de las diartrosis hay una subclasificación de muchas articulaciones con movimiento, bueno, en todo el cuerpo tenemos, y como ven tenemos algunas que son muy articuladas, por ejemplo la articulación glenohumeral, coxofemoral y demás, que son la articulación del hombro y de la cadera, que son las más móviles del cuerpo, y tenemos otras que son menos móviles, como la de la cadera, las de la columna y demás. Bien, la clasificación es esta de acá, que les diría que, a ver, yo creo que las que más aparecen siempre son las en artrosis, las de encaje recíproco. Bueno, sí, bueno, démosle un vistacito igual. Bien, tenemos las diartrosis en artrosis que tienen 3 grados de libertad. Flexión y extensión, abducción y abducción, y rotación interna y rotación externa. ¿Ok? Que tiene los 3 grados de libertad. O sea, por ejemplo, el hombro, la articulación del hombro que podemos hacer como el angelito, o sea, para arriba y para abajo el brazo, lo podemos hacer hacia adelante y hacia atrás, y podemos rotar el hombro hacia adentro y también rotarlo hacia afuera. ¿Ok? Después tenemos, ¿dónde está? A ver. Articulaciones de diartrosis de encaje recíproco que tiene 2 grados de libertad. Flexión y extensión, abducción y abducción. Por ejemplo, acá, encaje recíproco, silla de montar. ¿Ok? Que son las que tenemos ahí en la... No sé si está marcando ahí la del pulgar o directamente la del carpo. Calculo que del carpo. ¿Ok? Bien. Después tenemos condilias, que son 2 grados de libertad, flexión y extensión y rotación. ¿Ok? Condilias, acá tenemos esta de acá. Por ejemplo, esto lo vamos a ver ahora medio por arriba, pero también lo vamos a ver, que hay 2 vértebras cervicales, que tienen que son distintas al resto de vértebras en el raquis, ¿ok? Que las vamos a ver más adelante. Pero tienen 2 grados de libertad, que son esas que usamos en el cuello. Flexión y extensión, rotación interna y externa. Tenemos diartrosis troclear, que tiene 1 grado de libertad, flexión y extensión. Por ejemplo, acá tenemos la de la rodilla, ¿no? Sí, la rodilla, el codo no, la rodilla. Diartrosis trocoides, que tiene 1 grado de libertad, solo rotaciones. Acá. Esta de acá, troclear. No, troclear no. No puse ningún ejemplo. Y artroides, que tiene 1 grado de libertad, que son de desplazamiento. Que tenemos, acá tenemos las vértebras con los discos vertebrales y demás. ¿Ok? Que solo son rotadores. Después tienen semi-grados de libertad, como se pueden girar levemente, abducir levemente para aguantar impactos y demás. Bien. Componentes de la articulación. Bueno, esto no pasa nada. Vamos a esquipearlo. Y ya entramos a la unidad 2, que sería el tronco. Ya acá entramos un poco más a raquis y todo lo demás. Bien, hasta ahora de la unidad 1. ¿Se quedó alguna duda? Troclear, rodilla y codo. Ahí va. ¿Queda alguna duda? ¿Quieren que volvamos a algún tema? Si no seguimos. Después, acuérdense que esto lo voy a enviar, no se preocupen, que no es que hay que sacar la captura, copiar todo. Después lo envío, no pasa nada. ¿Cómo vienen con esto? ¿Bien? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Se entendió más o menos? Díganme ustedes. Joya. Joya. Bien. Bueno, le mandamos nomás. Ya entramos en terreno peligroso. Bien, unidad 2, tronco. Osteología. Bien, vamos a ver un poco los huesos que componen el raquis, que siempre aparece como raquis, capaz que no aparece como columna. Bien, está compuesta por de 33 o 35 vértebras y sus discos vertebrales. Las funciones, principal función, proteger la médula espinal, soportar el peso del cuerpo y lo transmite por completo a la pelvis, centro de gravedad. Y también ayudan a mantener la estabilidad y el estado de bipedestación, de estar parado en 2 piernas. Bien, tenemos curvaturas en el raquis que se encuentran desde el feto y son la torácica y la sacra.
Y existen curvaturas secundarias que son las lordosis. A veces lordosis, pero es lordosis, que se forman luego. Ok, tenemos cada vértebra, para que las ubiquen medio, esto que es también medio obvio, pero capaz que alguno no lo tiene ahí pensándolo. Las vértebras vieron que tienen una letra y la vértebra, y el número de vértebra. Cada letra indica de qué zona es la vértebra, ¿no? Por ejemplo, la C es de cervical, la T es de torácica, la L es de lumbar y la S es de sacro. ¿Ok? Por ejemplo, si dice C1, C2, se refiere a las que están acá, las primeras cervicales. Si dice L1, L2, van a ser las primeras lumbares, las primeras torácicas. Perdón, no, si dice L1, L2 son las primeras dos torácicas, si dice T1, T2 son las primeras dos torácicas y así, con cada letra. Bien. Tenemos acá, vértebra típica. Bien, ahora, no sé si enrojarme mucho en las vértebras y no sé qué tanto yo lo tomo en base a qué tanto lo vieron en clase porque no me voy a poner a explicar capaz cosas que no hacen falta, ¿no? Como que si lo vieron muy para arriba, no creo que los maten a preguntas. También recordarles que, bueno, seguro se lo dijeron, pero el parcial es un múltiple choice y de, no sé, 10 o sea, yo cuando me lo hicieron a mí en su momento eran 20 preguntas y no me hacían analizar imágenes ni nada, pero sé que ahora les hacen analizar imágenes, movimientos y demás, lo cual está bueno porque le saca mucho peso al múltiple choice. Bien. Bien, esto que decíamos hoy de las primeras dos vértebras que eran las especiales. La cervical 1 y cervical 2. Tenemos las primeras vértebras de nuestra columna son diferentes, ¿ok? Lo que tienen es que están preparadas para estas rotaciones y estas cargas, principalmente del cráneo y demás, ¿ok? Después tenemos las vértebras, las que le siguen, estas son C1 y C2 son las primeras, después tenemos de la C3 a la C7, que yo las voy distinguiendo por lo siguiente. Atención a lo que le presto es al cuerpo vertebral de la vértebra y al hueco que tienen acá adentro, ¿ok? Ahí voy ubicando más o menos de dónde y de qué son. ¿Ok? Como vemos, en la vértebra cervical tenemos un cuerpo vertebral no muy prominente, no muy grande, y tenemos estas apófisis transversas, acá estos agujeritos, la apófisis transversa, que sirve para, no sé si pasan venas o arterias o como cosas muy importantes, bueno, pero pasan por esos dos agujeritos, ¿ok? Que las demás vértebras van a ver que no las tienen, ¿ok? Ya pasando a las vértebras torácicas, como ven, comparada a la de arriba, tiene un cuerpo vertebral mucho más prominente y además tiene todas estas cositas acá que van a ser articuladas con costillas y entre las otras vértebras y demás. Y también lo que le decía hoy de la fosa que tienen acá adentro, las cervicales son como un triángulo, ya las torácicas pasan a ser un círculo y una apertura un poco menor comparada a las de acá. Y de nuevo, por acá en el medio pasa la médula espinal, que es la protección que le brinda es de parte de todas las vértebras. Bien. Y después ya pasando a las lumbares, que son las más de abajo, las anteúltimas. Como ven, tienen un cuerpo vertebral muy grande porque están hechas para soportar casi todo el peso de lo que viene arriba. O sea que tienen que ser un poco más duras que esto que está acá. Y también, de nuevo, tienen el agujerito pasa de nuevo a ser un círculo a un triangulito de nuevo, ¿ok? Vuelve a hacer esto acá, parecido. Bien. Y después ya tenemos abajo de todo las vértebras sacrocoxígeas, que pueden ser, esto varía en personas a veces, que en vez de ser vértebras separaditas, es como si fuera una milanesa de vértebras. Es 5 vértebras fusionadas en una sola, ¿ok? Bien, y que tiene estos procesos acá articulares que sirven también para articular más adelante lo vamos a ver en las unidades 3 y 4, pero articulan con partes de la cadera, músculos y demás, que ahora después lo vamos a ver. Y después acá abajo, mucho más abajo, tenemos el coxis, que es esta colita. Bien. Después ligamentos. Esto lo voy a mencionar, no sé qué tanta importancia le dan los parciales, pero bueno, no cabe mal mencionarlos.
Bien, tenemos ligamentos. Acá, yo, si quieren, les voy diciendo y miren la imagen que aparecen acá. Tenemos el ligamento supraespinoso, infraespinoso, ligamento amarillo, que es el que pasa entre láminas, que este es muy importante. El ligamento longitudinal posterior y ligamento longitudinal anterior. ¿Me se acuerdan lo que habíamos dicho hoy, que era la diferencia entre ligamentos y tendones? ¿Okay? Los ligamentos conectan el hueso con el hueso, ¿okay? Y permiten el movimiento y lo limitan, que es lo que van a hacer ahí en la columna. ¿Ok? Entonces eso, limitan el movimiento y lo permiten, para que la columna se mantenga derechita y no salga volando para cualquier lado. Bien, acá se ve de nuevo también el ligamento infraespinoso que pasa entre láminas. Bien. Y ya pasamos a lo que articula el raquis, que son las costillas. ¿Ok? Costillas tenemos 24 en total. Son considerados huesos planos, ya que son huesos de protección. Aunque sean largos, aunque se vean largos, son huesos de protección. Y contamos con 7 costillas verdaderas, 5 falsas y 2 flotantes. Ok, vamos a ver ahora bien eso. Tenemos la primer par de 7 costillas verdaderas, que se las llaman verdaderas porque articulan tanto en el raquis como en el esternón de manera directa. ¿Ok? No tienen un proceso articular que sea mediante otro hueso ni demás. ¿Qué es lo que pasa con las falsas? Como ven, las rojitas, que son estas que están acá, acá hay 4, ¿no? Hay 4 o 5. 1, 2, 3. Bueno, las falsas lo que hacen es que articulan también al esternón, pero no de manera directa. Como ven, se conectan a esta otra parte de acá abajo y después de ahí, de un solo proceso articular, llegan al esternón. No es que cada una de las costillas articula con el esternón de manera individual, sino que se conectan todas por medio de un solo proceso articular. Y después tenemos las 2 flotantes, que son estas que están acá atrás, estas amarillitas, que son las que se pueden tocar. O sea, esas se palpan siempre, se pueden palpar. Las costillas flotantes. Y que son flotantes porque solo están conectadas al raquis, pero no al esternón. Bien. Y después, bueno, el esternón. Que el esternón, capaz lo único importante que tienen que saber es que es un hueso plano y hueso de protección. Nada más. Bien. Las costillas ayudan mucho, esto sí a veces aparece en los parciales, ayudan mucho y tienen mucha función en la parte respiratoria, ¿ok? Que no es que aunque parezca que no tienen nada de movimiento y que están ahí duras, cada vez que inhalamos y exhalamos, la caja torácica se expande y se contrae todo el tiempo, y ya es inconsciente, para permitir la correcta respiración, ¿ok? Que sí tienen un leve movimiento, a eso voy. Bien. Músculos del tronco, y acá no creo que vaya a entrar en cada uno de los músculos, pero sí quiero mencionar esta generalidad, que esto es para todo, para los músculos del tronco y los músculos de la parte inferior, posterior inferior, anterior inferior y demás. Cuando un músculo está ubicado en la parte de adelante, o sea, en la parte anterior, en el plano frontal, los músculos van a ser flexores. ¿Ok? Por ejemplo, el bíceps, viendo de posición anatómica con la palma adelante, está, si lo ves de adelante hacia atrás, está en la parte de adelante. O sea que ese músculo va a ser flexor. Y así con todos los músculos, con todos los músculos. Bien, generalidades. Todos los que están en la región anterior son flexores. Todos los que están en la posterior son extensores. ¿Ok? Y asimismo al revés. O sea, esto quiere decir que si los de adelante son los que flexionan, los que los ves de atrás hacia adelante son los que extienden. Esto para todo. Esto está buenísimo porque ya lo tienen como, bueno, capaz que no saben dónde están ni lo que sea, pero saben que, o no saben cómo se llama, pero saben que es un músculo que está ubicado en la cara anterior. Así que saben que por ende es un músculo flexor, más allá de su origen y demás. Inserción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y acá ya entramos, que esto es capaz la parte que tienen que hacer más trabajo de hormiga, que es, bueno, aprenderse los músculos, ver el origen, ver la inserción. Que de nuevo, este apunte para mí les va a servir mucho porque no solo lo tienen resumido, sino que también tienen la función. O sea, anoté la función de cada uno abajo, ¿ok? Para que no tengan que hacer uno por uno, y es un embole. Así que
trabajo para mí, más allá de, porque ahora estamos viendo lo general, ¿no? De lo específico por región, sea tronco, miembro inferior y demás, es esto. ¿Ok? Saber el origen, la inserción y la función del músculo. Nada más. Digo nada más, sé que es una banda, ¿ok? Y no se sientan culpables, ¿no? Nunca se van a acordar todos los músculos del cuerpo y todas las funciones. O sea, te digo que es casi imposible, te lo juro. Haz algo que estudies, no sé, medicina, y estés todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Que nosotros en física tenemos anatomía, y creo que lo medio con lo que enganchamos un poquito anatomía es con gimnasia, y medio que hasta ahí a veces. Después, bueno, fisiología en segundo, fisiología aplicada en tercero, pero bueno, ya tarea para más adelante, no se preocupen que ahora estamos con esto. Que yo les diría que se armen un cuadro con esto, de los músculos, el origen, la inserción y la función, que es capaz lo más importante. Porque bueno, lo hice acá con todos, así que no se preocupen que les ahorro acá un laburo importante en volante que hay que hacer. Bien. Es estos cuadros, que son un espanto. Bien. Hasta acá. Me tengo que después pasar en el punto. Dale, sí, lo paso, no hay problema. No hay problema. Bien. Unidad. Esto fue unidad 1 y 2. Ya está. ¿Ves? Que no es tanto. ¿Vieron? Y los músculos son estos acá. Tampoco es que les piden un millón. De nuevo, igual acá, aunque está acá nombrado cada uno, están armados los cuadritos con los músculos, el tipo de articulación que son, el movimiento y bueno, algunas observaciones. Bien, de acá. Después pasás el PDF al grupo, sí, después lo paso. No se preocupen. Sí, esto lo paso porque si no es un embole. Tener que saber, o sea, agarrar esto y hacerlo. Esto lo hice yo. Cuando lo hice en su momento me dio una fiaca, no tenía ni ganas, pero bueno. Lo hice antes para que después ya me quede para toda la vida. Bueno, bien. Unidad 1 y 2, bien. Después, ¿alguna duda, consulta, algo que quieran agregar, quitar? ¿Vienen entendiendo? ¿No vienen cazando ninguna? Voy muy rápido, díganme ustedes. Si no, seguimos. Que ya nos quedan las otras 2 unidades y ya estamos. Y de llamada nos quedan 24 minutos. Mira, vamos re rápido. Bueno. Músculos abdominales, capaz. Claro, es lo que te decía, capaz que, o sea, lo podríamos ver, siento yo que es más trabajo. Sí, ahora ponele, si entramos a esto, ahora cuando veamos el resto de músculos, nos vamos a capaz meter en una engorrosa búsqueda de cada músculo y está todo anotado, o sea, no se preocupen. Esto le diría que lo estudien más ustedes por su cuenta en el sentido de no vamos a perder mucho tiempo capaz pensando músculo por músculo y explicando por qué ese músculo hace qué acción. Por eso estaría bueno capaz eso, que tengan apunte a mano que después lo envío, no pasa nada, es un drive. Y lo compartan incluso con los que lo necesiten y lo fotocopien, o sea, no hay problema. Bien, ya entramos a unidad 3, que esto ya es, miren, es bastante larguito. Mano, no sé qué tanto les van a tomar, así que podemos después ver qué tanta importancia le damos a mano. Bien, tenemos, unidad 3, miembro superior. Entendemos el miembro superior desde el hombro hasta los dedos, ¿ok? Empezamos con el hombro. Tenemos la cintura escapular, que hay varias clases dedicadas a la cintura escapular. Tenemos la cabeza del húmero, la clavícula y la escápula, ¿ok? A veces hay algunos profes que dicen que es también el húmero entero, así que no se preocupen. Bien, de la escápula tenemos, estos son todas las vistas, los accidentes óseos que tiene la escápula. Los accidentes óseos son por las dudas, tipo las partes de cada hueso. Qué bueno, importante, lo único capaz que rescatable de todo esto que está acá, que era lo que dijimos hoy, la escápula es un hueso plano, y los huesos planos por ende son huesos de protección, y este hueso de protección lo que tiene es, a diferencia de muchos huesos del cuerpo, que tiene la capacidad de desplazarse entre músculos o sobre músculos y demás. ¿Ok? Capaz rescatable de la escápula, que no está acá anotado, pero si lo quieren anotar, joya. Que para no, capaz, no se van a acordar.
eso, cada cosita que le pasa. Eso también lo puedo pasar. Sí, sí, lo paso. Después tenemos la clavícula. Acá tenemos la clavícula derecha, que tenemos de este lado articula, o sea, en cada extremo está articulada. Ven, acá está, mirá. Tenemos la clavícula, la escápula, y esta articulación se llama articulación acromioclavicular, ¿ok? Porque articula la clavícula, ¿ok? En esta parte que se llama faceta acromial, no sé por qué está en inglés, ¿no? Que articula en esta parte, ¿ok? Bien, después tenemos, por el otro lado, está a la derecha, ¿no? Bien, por este otro lado, la articulación de la clavícula articula con el esternón, que es la articulación externo-costoclavicular, ¿ok? Con la parte superior del esternón. Y después tenemos la cabeza del húmero, que esto ya acá es, ya entramos a lo que es todo lo más capaz importante de todo esto. O importante no, pero lo más, tiene mucho texto adentro. Bien, la articulación del hombro tenemos por un lado acá el troquín en la cabeza del húmero, el músculo subescapular que se origina en la fosa subescapular que está acá, esta fosa subescapular, acá, bien. Y su función es, bueno, la rotación interna. Después, bueno, esto es también de nuevo medio, todos músculos, que bueno, vamos a ir pasándolos por arriba un poco. Así no entramos en eso que dije de no veamos la inserción. Bueno, bien, después tenemos, acá en verde, el supraescapular, que su origen es en la fosa supraescapular, y su inserción en el troquíter del húmero, o sea, en el hueso del húmero acá. Y su función es la abducción. Tenemos el músculo infraespinoso, que es un músculo ya un poco más superior, menos profundo. No, infraespinoso es más profundo, perdón, no dije nada. Que se origina en la fosa infraespinosa y se inserta en el troquíter del húmero, ¿okay? En el mismo lugar que el supraescapular. Y su función es la de rotación externa. Músculo redondo menor, origen en el borde externo de la escápula, inserción en el troquíter del húmero. Como ven, todos se están insertando acá en el troquíter del húmero. Y su función es la de abducción. Ven, acá los tenemos a los tres juntitos. Después tenemos redondo mayor, que son estas chuletitas que están acá atrás, no es mucho más que esto, si no se preocupen. Redondo mayor, que su origen es en el ángulo inferior de la escápula, se inserta en el canal bicipital del húmero, se inserta como en la parte del medio del húmero, en la parte, visto desde una cara profunda. Y su función es de abducción y extensor rotador interno. ¿Ok? Bien, después tenemos el deltoides. Deltoides es lo que está acá en el hombro, básicamente, lo que está acá más palpar. Tenemos por un lado las tres porciones, que son estas tres, acá se ven colorcitos, o sea, el deltoides está formado por tres porciones, de tres musculitos. Su origen, desde una parte posterior, ¿no? Su origen es en la espina de la clavícula. Después otro se origina en el acromio y la otra porción se origina en la clavícula. Y se insertan en la impresión, se inserta de la impresión deltoidea en el húmero. ¿Ok? Que acá sería en esta parte del húmero, acá arribita. Acá en esta se ve un poquito mejor. Acá. No se me ve el mouse, pero es un poquito abajo donde se inserta ese músculo. Y su función es aducción, rotación, flexión, extensión. ¿Ok? Que es básicamente lo que hacemos con el hombro. ¿Ok? Lo que nos permite es eso. De nuevo, los músculos, para saber a veces qué hacen, o cuál es la función, es dependiendo de la rotación de las fibras. La orientación de las fibras. Si un músculo tiene fibras horizontales o verticales o diagonales, corresponden a un tipo de movimiento específico. Por ejemplo, las de los músculos flexores y extensores, sus fibras están orientadas de manera vertical, o sea, como una línea paradita, o sea, apuntando hacia arriba y hacia abajo, porque el movimiento que va a hacer es ese. Y los rotadores están de manera horizontal y demás.
Incluso hay rotadores que están con fibras orientadas de manera diagonal y así. Bien. Y acá tenemos los deltoides. En esta parte, ¿no? En la parte de la imagen verde. Graficados en una foto media pava. Y acá también, ¿ok? La otra porción de los deltoides. Y acá ya entramos a lo que es la articulación del hombro, que esto es de lo que te preguntan mucho. Articulación glenohumeral. ¿Por qué glenohumeral? Dice, bueno, pero es glenohumeral. La articulación glenohumeral es la articulación de la cavidad glenoidea que se forma en la escápula con la clavícula y en la cabeza del húmero. ¿Ok? Bien, ligamentos. ¿Se conoce? Ligamentos unen hueso con hueso. ¿Qué hace todo este capullo de ligamentos? Bien, yo todo lo que les voy a decir acá, para que no se maten recordándose todo esto, es que la articulación del hombro, la glenohumeral, es como si fuera un capullo lleno de ligamentos por arriba, por abajo, o sea, por todos lados, para que no se salga del lugar. E incluso, estando tan lleno de ligamentos, es muy común que la articulación glenohumeral se salga del lugar. Siempre vas a buenos accidentes o lo que sea. Ahí la agrandé un poquito. Ahí la agrandé un poquito más. Ahí va. Que incluso con todo ese capullo de ligamentos que tiene, la articulación suele desfasarse. Se sale de ahí. Y por eso mismo, al no estar fusionada ni nada, solo articulada a través de ligamentos, es que se puede acomodar y asimismo, bueno, girar para todos lados, moverse y demás. Bien, pero importante, antes que acordarse capaz todo esto de los ligamentos por cada uno que hace, sepan la generalidad. Si quieren esto, no, lo voy a enviar, no se preocupen, pero sepan que en la generalidad es un capullo de ligamentos que se encargan principalmente de eso. Que una parte no se vaya del lugar y después que limite los movimientos de manera precisa. Por ejemplo, vamos a agarrar cosas sin que se nos caiga el hombro y demás, o empujar cosas. Y que mueva en todos los 3 grados de libertad que tiene, ¿no? Flexión, extensión, rotación interna, externa y abducción, abducción. Básicamente. ¿Ok? Bien, y ya bajamos un poquito más a lo que es el brazo. De brazo tenemos el húmero, que es el hueso acá el que podemos tocar, que tiene la articulación glenohumeral y después se articula en el codo. Y la articulación del codo es una de las que vemos allá arriba, ¿ok? Viste que dijimos que entre las diartrosis había muchas subclasificaciones, en las cuales algunas tenían un grado de libertad, 2, 3 y demás, ¿ok? Y esta es una de esas. Bien. Que funciona básicamente como un ganchito, o sea, no hay como mucha ciencia, es como un ganchito con una ruedita, como que gira y hace flexión y extensión, ¿ok? Después tenemos la pronosupinación y demás, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Eso es un poco de osteología nomás, no es nada muy profundo. Bien, tenemos la articulación húmero cubital, que es la del húmero con el hueso de acá del antebrazo, y húmero radial, que es con el radio, o sea, articula con el cúbito y con el radio, que son los huesos que tenemos acá antes de la muñeca y después del brazo. Tenemos húmero cubital, que su principal función y movimiento son de flexión y extensión, y húmero radial, que son flexión, extensión y rotación mínima, que es este mini movimiento de rotación que podemos hacer con la muñeca y con la mano. Y participa en la pronosupinación, ¿ok? Que es esto de apuntar la palma hacia arriba, apuntar la palma hacia abajo. ¿Ok? Esa es la pronosupinación. Que no es que el músculo, que el hueso sale y gira, sino que es una leve acomodada del hueso del húmero, del radio, perdón, sobre el cúbito. Y al revés, ¿no? Bien. Después tenemos músculos del brazo, vista anterior, o sea, desde adelante hacia atrás. Y tenemos las generalidades, lo que habíamos dicho hoy. En vista anterior, o sea, de adelante hacia atrás, los músculos son flexores. Y existen 3 músculos en el brazo. Tenemos el bíceps braquial, que es como esto que parece un pollo, que tiene 2 cabezas, o sea, estos dos bastos.
se originan en la apófisis coracoide y en la escápula y se insertan en la aponeurosis bicipital y tuberosidad radial. ¿Ok? Lo que tienen que saber del bíceps braquial, mucho importante, que es una porción que tiene un músculo que tiene 2 cabezas, 2 porciones, porque ahora que vamos a ver otros músculos que tienen una sola, y que la principal función es de la flexión del codo y supinador del antebrazo, ¿ok? Bíceps braquial, que es el que vimos hoy, de la flexión de bíceps. Bien, acá lo vemos mejor. Este es el bíceps braquial, que era el que vimos recién, y después tenemos el coracobraquial, que su origen es en la apófisis coracoide de la escápula y se inserta en la cara medial del húmero, ¿ok? Que acá no se ve porque lo está tapando el bíceps braquial. Bien, y este es lo que vimos recién. Ah, no, esto no es lo que vimos recién, dije nada. Este es el músculo braquial, que como ven no tiene 2 porciones comparadas al bíceps braquial, y tampoco se inserta acá en la escápula ni nada, sino que se inserta y se origina un poco más abajo. El músculo braquial se origina en la cara anterior del húmero, 2/3 distal, y se inserta en la tuberosidad del cúbito. Y también flexión del codo. Como dijimos, todos los músculos en la cara anterior van a ser flexores. Todos. Bien. Y acá tenemos los músculos del brazo desde la vista posterior, o sea, de atrás hacia adelante. O solo los músculos de atrás. Todos los músculos hacen extensión. Los músculos vistos desde la vista posterior, ¿no? Desde atrás. Y hay 2 músculos. Tenemos el tríceps braquial, que tiene 3 porciones, por eso se llama tríceps de 3. Tenemos la porción larga, la interna y la externa, ¿ok? Que acá las podemos ver, acá se ven 2, pero bueno, ahí se ve un píxel de otra en el medio. Bien. Y lo que tiene que saber, de nuevo, lo contrario a lo que dijimos recién del bíceps, los músculos en la cara anterior flexionan, por lo tanto los músculos de la cara posterior los van a extender, ¿ok? Este músculo es extensor del brazo, de la porción largo extensor de aducción también. Y tenemos este nugget de pollo, que es el anconio, que se origina en el epicóndilo lateral del húmero, que es chiquitísimo, es casi que ni yo, si no me lo mostraban no sabía que existía, la verdad. Y se inserta en la superficie lateral de la apófisis y parte superior del unlar posterior. Ok, pero es esto chiquitito. Y su acción ayuda al tríceps extensor del codo. Bien. Como ven, es más un músculo, capaz no tanto agonista ni nada, sino algo más como de ayuda, de soporte y demás. No es un músculo que protagonice mucho nada. Bien. Después, ya bajamos a esto cuánto nos queda. Nos queda un cachitín. Bajamos al antebrazo. Que tenemos 2 huesos, el radio y el cúbito, que eran los que hablábamos recién, estos 2, el celestito y el verde. En la cara anterior, o sea, en la cara desde adelante hacia atrás, tenemos 8 músculos, 4 externos, y en la cara posterior tenemos otros 8 músculos. Bien. Que acá en antebrazo no sé si en qué tanto entraron en detalle en clase, como para saber qué tanto en detalle entrar ahora, ¿no? Como esto de antebrazo, capaz que vieron más mano que antebrazo, capaz que lo vieron medio por arriba. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo estuvieron con antebrazo? ¿Vieron mucho? ¿Vieron poco? ¿No vieron nada directamente? ¿O algo vieron? Yo había visto mucho. Igual no me acuerdo mucho. Dale, tranqui. El resto, todo completo. Bueno, listo, le mandamos, ya fue. Bien, tenemos el radio y el cúbito. Como ven, uno es más largo que el otro, por lo tanto, uno articula con el húmero y el otro no. Bien, el que articula es el cúbito, no el radio. Bien, acá dice externo e interno. O sea que esto está, de este lado no estaría el cuerpo, de este lado sí. Bien, cuando se refiere a externo, se refiere a más alejado del cuerpo, y cuando algo se refiere a algo interno, es algo más alejado al centro del cuerpo. Es como si en el cuerpo tuviéramos una línea de nuevo imaginaria que nos parte a la mitad, y lo que está más externo a esa línea se lo llama así, y lo más interno también se lo llama interno. Bien. Articulación del antebrazo. Tenemos la radiocubital proximal, que es esta de acá arriba, bien, que acá articula el radio con el cúbito, que es la parte más cercana al codo.
que es un movimiento de pronosupinación, y los huesos que conectan son la cabeza del radio con la incisura radial del cúbito. Observaciones. El ligamento anular del radio permite el giro del radio. Bueno, que era lo que decíamos hace un rato. Y la radio cubital distal, que es esta que está más acá en la puntita, que esto también articula con el carpo, ok, con los huesos de la muñeca y la mano. Es una articulación trocoide, que también sus movimientos son los de pronosupinación, estos de subir, de girar la palma hacia arriba y hacia abajo. Y los huesos que conecta la cabeza del cúbito más la incisura cubital del radio. Y bueno, casi parecido a lo que vimos recién, participa con la proximal en la rotación del antebrazo. ¿Ok? Antebrazo, lo que tiene que dar es eso. Capaz más que otra cosa. Ahora vamos a entrar a músculo, ¿no? Pero principal función de los huesos y demás, tiene esta característica que poseen los movimientos de pronosupinación que no tenemos en otra parte del cuerpo, solo en la muñeca y en el antebrazo. Bien, músculos según su función. Bien, que acá ya entramos a la rosca. Tenemos pronadores, flexores, extensores y supinadores. Tenemos pronadores, pronador largo, pronador corto. Supinadores, largo y corto. Flexores tenemos cubital anterior, palmar mayor y palmar menor. Y extensores tenemos cubital posterior, primer radial, segundo radial. Después tenemos pronador redondo. Bien. Su origen es en el epicóndilo medial del húmero, cabeza humeral, que es acá arriba, ¿no? Acá se ve, este es el que está acá a la derecha. Y se inserta en la cara lateral del radio, aproximadamente a su tercio medio. Bien, que es es este que vemos acá a la izquierda, el que es más larguito, el pronador redondo. Después tenemos el pronador cuadrado, que su origen es un cuarto distal de la cara anterior del cúbito, para que no se maten acordándose de eso, es más cerca de la muñeca. ¿Ven? Y lo que le decía de la orientación de las fibras, tiene fibras de manera horizontal, así que probablemente ayuda a esta pronosupinación, a este giro. Y se inserta en un cuarto distal de la cara anterior del radio. Bien, es como un puentecito. Después tenemos supinador corto, que bueno, estos músculos supinador corto y largo lo dice su propio nombre, así que ni siquiera se gasten, son músculos que ayudan a la pronosupinación. Ok. Bien, supinador corto y largo. Bueno, que esto, inserción, bla, 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 tranquilos que después les paso el apunte. Pero el músculo ya cuando dice lo que hace, no se preocupen capaz por matarse acordándose todo, sino que un supinador corto, bueno, ¿qué hace? Bueno, supina. Supina, ayuda a este movimiento de pronar y supinar. Bien, ¿cuánto nos queda de tiempo? Tenemos, bueno, flexores. Nombre clásico. Cubital anterior, palmar mayor, palmar menor. Nombre actual, flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo, palmar largo. El origen del cubital anterior es en el epicóndilo medial del húmero y olecranon del cúbito y se inserta en el pisiforme ganchoso de la base del quinto metacarpiano. Y bueno, esto es lo que le decía, lo que no quería caer en esto tan cualquier cosa. Mira, yo esto acá me confundí, ahora lo corrijo. Bien. Esto que había dicho que la pifié, perdón, flashé. Me había confundido el peroné que articula arriba y no articula en la parte del pie, perdón, ahí flashé, tiré cualquier cosa yo, discúlpeme. Bien. Y acá tenemos el flexor radial del carpo, que es este largo que vemos acá, que articula directamente desde la parte más medial, más distal del húmero, con el carpo, con los metatarsos. Y el flexor del carpo ulnaris, que también igualmente articula desde una región a la otra, ¿ok? Que atraviesan todo el antebrazo. Tenemos extensores. Vamos por los nombres actuales, que es lo que no importa. Extensor cubital del carpo, extensor radial del largo del carpo y extensor radial corto del carpo. ¿Ok?
que para tener en cuenta cómo van a aparecer quizá en el examen, que puede ser que aparezca como con cualquiera de estos nombres, pero se refiere a esto, ¿no? A estos músculos que vimos recién. Cubital posterior, primer radial, segundo radial. A mí me aparecieron así. Recuerdo que me habían aparecido con el primer nombre, el nombre clásico, no con esto. Pero bueno, bien. Bien, acá podemos ver. Y acá entramos a esto. Los músculos que van al pulgar. Tenemos. Opa. Bueno, esto cuando termine voy a mandar otro link al grupo, así que no se preocupen, no se preocupen. A ver, ahora lo mando. Tenemos flexor largo del pulgar, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar, ¿ok? De nuevo, esto le diría, capaz que lo estudien más, el tema músculos, origen e inserciones, por su cuenta, en el sentido para no entrar en una de, bueno, este músculo hace tal cosa, porque siento que capaz se vuelve una masterclass de hablar de músculos que capaz que no aporta mucho, como capaz otras cosas un poco más generales, ¿no? De nuevo, esto, ahora lo envío, no se preocupen. Ahora ya lo termina esto y lo envío ahora al Drive.